Entonces, en este ejercicio de calor y temperatura tenemos que este elemento en el ejercicio dice que es del zinc, no importa cuál sea, ¿ya? Pesa 240 gramos. Hay que acordarnos que para esos ejercicios es en gramos, no en kilogramos como los otros ejercicios de física. Y está a un calor de absorción de 450 calorías, ¿ya? La temperatura inicial fue en menos 30 grados centígrados. Por debajo de cero quiere decir este menos, ¿ya? Y queremos averiguar la temperatura de equilibrio. Ese es otro nombre para decir temperatura final. Temperatura de equilibrio. Y entre paréntesis nos dan este dato, ¿ya? El CE. ¿Qué hacemos? Nos acordamos de la única fórmula que tenemos hasta ahorita, que es calor es igual a CE por M por variación de tiempo. Perdón, variación de temperatura. Listo. Estos datos ya tenemos. La Q, CE, M y de la variación de temperatura hay que desdoblarle, ¿ya? Entonces, le abro así. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Eso es la desdoblación de la variación de temperatura. Listo. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La temperatura de equilibrio. Si es que vemos escrito eso en el ejercicio, es solo esta de acá, la temperatura final. Tengo que despejar esa y ya estaría. Estas que están multiplicando CE y M pasan al otro lado a dividir. ¿Ya? Q dividido para CE por M. Y ahí ya me quedarían estos dos. La TO que está restando pasaría al otro lado a sumar. Me quedaría así. La fórmula para la temperatura final. Listo. Ahora sí, cogemos y reemplazamos y hacemos las operaciones matemáticas. O podemos haberle despejado desde antes, no pasaba nada. Y después despejar la ATO. TF, temperatura de equilibrio, es igual a la Q, que es 450. Las unidades no, porque ya le veo a simple vista que están en las unidades que necesito. CE, que es 0.1 por M, que es 240. Y todo esto más la temperatura inicial, que es menos 30. Cuidado con los signos. Más que me sale por el despeje de la fórmula, pero la temperatura ya tiene un menos incluido. Listo. Ahí procedemos a hacer. Siempre que tengamos un 0 al lado izquierdo, eso es como poner el número que esté ahí sobre 10. En este caso fue 1. 0,1 me da esta fracción, 1.10. Para trabajar mejor con fracciones en vez de los decimales. Listo. Este de acá no tengo nada que hacer. Voy a hacer la operación de acá. 1 sobre 10 por 240. Temperatura final es igual a 450 sobre 1 sobre 10 por 240. Era 240 sobre 10. Este con este se va. O le pude haber hecho antes de la multiplicación así. Por 240. Este con este. Y 1 por 24 me queda 24. Da lo mismo. La cuestión, cualquiera de las dos es lo mismo, ¿ya? Más por menos me da menos 30. Y como tengo una fracción en el lado izquierdo, le voy a poner un 1 para que sean dos fracciones. Listo, nada más. Ahorita es solo cuestión de hacer procesos matemáticos. La física y la química ya se quedaron solo en esta fórmula que teníamos. Listo. Ahí hago el método de la carita feliz. Esto por este en la nueva fracción. 24 por 1, 24. 1 por 450 me da 450. Paso el signo, el que esté ahí está menos, y multiplico 24 por 30. Siempre primero hago esta diagonal de aquí, la del lado derecho.
esta por esta. Siempre esa de ahí. Y después la otra, la que me toca ahorita es 34, es 24 por 30. Eso me da 720. Ahí, 720. Listo. Hago la operación y ya estaría. ¿En qué me sale? En grados centígrados, ¿sí? Vamos a ver con qué signo, ¿sí? Entonces le voy a poner por aquí. La temperatura final o de equilibrio es igual a aquí. Más aquí y aquí menos es una resta. El mayor es 720. Entonces cojo el signo del mayor en la respuesta. ¿Ya? ¿Cuánto le falta al 450 para hacerse 720? O 450 de menos 720, da lo mismo. Es 270, ¿no es cierto? Dividido Sí. para 24, ¿ya? Grados centígrados. Si hay como simplificar 270, seguimos simplificando hasta que quede en lo más mínimo, ¿ya? Que si hay como. Quedaría mitad de 270 es 135 y mitad del de abajo 12. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta. Si es que necesitamos, como es, dejarle en decimales, solo dividiríamos 135 dividido para 12 y ahí obtendríamos los decimales. De lo contrario, se le deja así. ¿Listo? Facilito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué la respuesta sale en centígrados? Es porque es temperatura, ¿sí? Y aparte es Ah, porque en ya. la fórmula usé las unidades que necesito. Grados centígrados, calorías, calorías por grado centígrados sobre gramo y gramos. ¿Ya? Hay otra Mm, razón, ¿no? Que eso es al momento de simplificar en esta partecita de aquí con el resto de unidades. Que en el despeje me ayuda. Pero eso ya es cuestión de teoría. Yo sé que si es que estoy calculando temperatura, tiene que darme en unidades de temperatura. La única que estoy usando es grados Celsius. Si fuera grados Fahrenheit y el ejercicio me quede grados Celsius, ahí sí, haciendo todo esto, me salía en grados Fahrenheit, porque metí grados Fahrenheit. Pero no me salía tampoco, porque necesitaba eliminar. Tengo que tener las mismas unidades en todo el ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer otro. ya. Ah, sí, antes de eso. Como me salió negativo, la temperatura, eso quiere decir que pierde calor, en teoría. Cuando sale positiva, gana calor. Cuando sale negativa, es que pierde calor. ¿Ya? Nada más. Eso como una acotación. Vamos a hacerle otro ejercicio. Esto mismo. ¿Ya? Entonces le voy a dictar y va a copiar. ¿Sí? Para tenerle en el cuaderno cosa de revisar nomás. Entonces dice, un termo de acero inoxidable, un termo de acero inoxidable, ¿ya? De 250 gramos. ¿Eso qué es? Masa. 250 gramos más. 200, 50 gramos. ¿Ya? Yo ya. le voy a coger y copiar los tablas de valores nomás. ¿Ya? Se encuentra a 20 grados centígrados. ¿Ya? El se encuentra sería temperatura inicial del termo, ¿no? Coma. Se introducen 450 gramos de agua, ¿ya? Aquí tengo otra masa. Para no confundir, vamos a dejarle a la masa del termo como masa 1 y a la temperatura inicial del termo como temperatura inicial 1, ¿ya? Porque el resto ya viene de añadidura. Masa 2, es decir, del agua, es 450 gramos.
a 90 grados centígrados. Esa es otra temperatura. Ahí es lo que inicia. A 90 grados centígrados. Inicia el agua. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio vamos a imaginarnos que tenemos el termo con 20 grados. Y después le introducimos en un empaque o en algún recipiente que tenga agua. ¿Ya? Y el agua está a 90 grados centígrados. Por lógica, el agua está más caliente que el termo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Muy bien, hasta ahí perfecto. Punto aparte, si el termo se encuentra aislado al vacío, bueno, ese es un dato que no tiene nada de que ver, no hay que copiar. Determine la temperatura final de equilibrio. Temperatura final de equilibrio. En grados centígrados. ¿Ya? Eso está de más también porque aquí tengo grados centígrados, de ley me va a salir en grados centígrados. ¿Ya? Tenemos que esto del termo, el CE, es 0.2. ¿Y del agua cuánto era? Como es líquido, eso ya vimos en la anterior clase, del agua el CE es 1. ¿Ya? Las unidades ya no voy a recalcar, ¿no? Son las que puse en el anterior ejercicio. Calorías sobre gramos por grados centígrados en CE, siempre. ¿Ya? Del resto tengo que preocuparme si están en las mismas unidades, gramos y centígrados. ¿Ya? Para que salga la temperatura final en centígrados, si no, no sale. Listo. Siempre que tenga así, ya la tabla de valor, perdón, con masa 1, temperatura inicial 1, masa 2, temperatura inicial 2 y una temperatura de equilibrio, vamos a hacer la conservación de calor. ¿Qué es esto? Es parecido a los ejercicios de física en energía, la conservación de energía. Va a ser así. El calor de un elemento va a ser igual al calor negativo del otro. ¿Por qué? Hay que analizarle esto un poquito de teoría. Vamos a imaginar que yo tengo el recipiente con mi agua a 90 grados. Está más caliente que el termo que voy a poner yo aquí. ¿Ya? El termo está a 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el calor del agua va a transferirse al termo, ¿ya? Esto pasa igual que cuando una persona tiene frío y se acerca a otra o le abraza a otra para calentarse. Lo mismo, el calor de la otra persona se transfiere al calor de la persona que está con frío, ¿sí? Y llega un momento hasta que las dos personas tienen la misma temperatura, ¿ya? Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Cuando meto el termo a esta agua caliente, el calor del agua va a pasar acá. Y llega un determinado tiempo en que las dos cosas, el agua y el termo, van a tener la misma temperatura. Eso se llama temperatura de equilibrio o temperatura final. ¿Sí? Eso es, facilito. El mejor ejemplo es lo de las personas. En algún momento esta persona que tiene frío ya no va a tener frío, porque los dos van a estar a la misma temperatura. ¿Ya? Por eso no tengo que buscar temperatura 1 ni temperatura 2. La temperatura del agua va a ser la misma que la temperatura del termo. ¿Ya? ¿Por qué pongo el menos? Porque uno va a perder, en este caso el agua que está a 90 grados centígrados va a perder calor y le va a ceder. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Uno pierde y el otro gana. Por eso ponemos así. Siempre vamos a hacer esto, siempre. Cuando haya masa 1, temperatura inicial 1, masa 2, temperatura inicial 2 y temperatura de equilibrio. ¿Ya? Nada más. Vamos ahora, si he entendido esto, vamos a hacer eso en todos los ejercicios. Esto de la transferencia de calor, la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en esta parte de aquí, en Q1 es como inicia el termo. Entonces, Q ya sé que es. Voy a poner la fórmula C por M por variación de temperatura. Va a ser igual. Y no me olvido de este signo, le voy a poner primerito. Y entre paréntesis.
C, M y variación de temperatura. Listo. Solo que aquí van a ser las que tengan el 1 abajo y acá las que tengan el 2 en el texto que leímos. Nada más. De ahí, cuestión de reemplazar nomás y despejar. Facilito. Vamos a ver, aquí pongo 1, 1, 1. El CE del primer elemento del A0, que está hecho el termo, es 0.2. Eso en fracción quiere decir 2 dividido para 10. No hay que olvidarse. ¿Ya? La masa 1 por la masa del acero, ¿cuánto pesa? Es 250, del termo, perdón. Por la variación de temperatura. Le voy a abrir a esta fórmula. Variación de temperatura es la temperatura de equilibrio o final menos la temperatura inicial. Eso ya le vamos a poner de una vez. La temperatura inicial, ¿cuánto es? Del termo es 20 grados centígrados. Listo. Igual. El menos, no hay que olvidarse de ese menos. Es bien importante en esta parte de calor y temperatura. El CE del agua, que eso nos tenemos que acordar de memoria. 1. Este va a ser 2, 2 y 2. Por la masa del agua, que es 450 gramos. Ay, gramos no digan. ¿Ya? 1 por 450 ya podemos hacer mentalmente esto para no perder tiempo. Me queda 450 entre estas dos. ¿Sí? Para no perder tiempo y aprovechar espacio. Por la variación de temperatura. ¿Cuál era la variación de temperatura? Temperatura final de equilibrio menos la inicial, pero del agua. O sea, la 2, que es 90 grados. ¿Ya? Listo. Aquí no pongo, otra vez acordémonos, no pongo temperatura final del termo con la temperatura final del agua, porque los dos a un determinado tiempo van a ser las mismas. Por eso se llama de equilibrio. Solo tengo que despejar estas dos. ¿Ya? Hagamos esto. Estas dos de acá. Este con este se va. 0 del 10 de acá. ¿Por qué están multiplicando? Solo por eso puedo hacer esto. Y me quedan 2 por 25, 50. Por la temperatura final de equilibrio menos 20. Es igual, menos. Acá. Voy a ya pasar el signo menos. Menos por más, menos. ¿Ya? Y por más otra vez me sale menos. Voy a multiplicar con la propiedad distributiva. De aquí es solo matemáticas. Por eso hay que saberse bien las bases. Menos 450 por TF es menos 450 TF. Menos de aquí por más, menos. Y menos por el menos de acá es más. ¿Ya? 450 por 90. Que eso me da 4500. ¿Dónde está? A ver, es 40.000, perdón, 40.500. ¿Ya? Listo. Lo mismo hago acá también. Propiedad distributiva. 50 TF menos 5 por 2, 10. Y pongo dos ceros. 50 por 20, 1000. ¿Ya? El resto bajaría. Porque no le estoy haciendo nada. No puede. El uno tiene TF y el otro no. 40.500. Listo. Muy bien. Vamos a seguir. Ya le puedo borrar esta parte porque son los datos que tenemos en el otro lado. Vamos ahora a hacer esto. Esto que está restando los 450 TF pasaría a sumar. ¿Ya? Y le sumo siempre los TFs con los TFs. 50 más 450 sería 550. Ay, perdón, 500 a secas TF. ¿Ya? Es igual. El que no tiene TF, el que no tenga la incógnita, le paso al otro lado. Este que está restando pasaría a sumar. Y aquí tenía, ¿qué signo era el más? Me olvidé de poner más. Entonces, 40.500 más 1000.
¿Cuánto me da? 41.500. Ya, hay que hacerle la mayoría ya rápido, en la cabeza. Como el 500 me está estorbando, pasaría a dividir. Yo puedo hacer esto. Este se va con este se va con este. Siempre y cuando ya tengamos así. Ahí puedo hacer eso. Y me queda que es 415 sobre 5. ¿Bien? 415 sobre 5. Dividiendo porque si hay como la quinta 1, la quinta 83. La temperatura final de equilibrio me dice que es 83 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Si es que les preguntan ya no el dato, sino en teoría, es la temperatura del agua y del termo en un determinado plazo de tiempo. Listo. Y ya estaría. Esa sería la respuesta de este ejercicio aplicando la conservación del calor.